Desde que hay sentir, hay lenguaje. Y hay un lenguaje que comunica más que cualquier palabra. Lo habla tu cuerpo, el de tus padres y el de cada ser sintiente que ha pisado esta tierra. Es más antiguo que el orgullo, que las religiones y que cualquier nación o continente. Nos atraviesa a todos. Y sin embargo, nadie nos enseñó, bueno, muy pocos nos enseñaron realmente qué hacer con él. Y por eso casi siempre recurrimos a lo más fácil, que es anestesiarnos. Este lenguaje nos interrumpe y nos sacude y nos dice: oye, atiéndeme. Hay algo fundamental aquí. Pone atención. Aprender este lenguaje, escuchar este mensaje, es esencial. Y es el tema principal de nuestra vida, como individuos y como colectivo. Aprender a relacionarnos con el dolor, con el sufrimiento y con nuestra atención, con la posibilidad real, profunda, de sanar, es esencial. Y de esto se trata este video. Pero antes de continuar, necesito hacer una aclaración, una distinción importante entre la diferencia de dolor y sufrimiento. Buda lo explica de una forma espectacular. Dentro de las muchas formas que lo explica, hay una que hace que se entienda muy bien esta diferencia. Hay dos flechas. Una es aquello que se siente doloroso en sí mismo, una primera flecha, como lo puede ser una herida, un trauma, una enfermedad. No necesariamente tiene que ser algo físico, y también no necesariamente tiene que ser algo doloroso para todos y todas. Algo que puede generarte dolor a ti, más bien algo que puede generarte sufrimiento a ti, que es la segunda flecha, no necesariamente le genera sufrimiento al otro. Me explico. Una experiencia cualquiera, lavar los platos, puede generar profunda satisfacción a alguien. No hay resistencia. Hay experiencia solamente de lavar los platos. Y alguien que le carga lavar los platos, que o lo obligaron o simplemente quiere estar haciendo otra cosa y está apurado, está ahí y está sufriendo porque está resistiendo esa experiencia. Hay una primera flecha que es la experiencia en sí, y hay una segunda flecha que es la resistencia o la aceptación de lo que se está viviendo. En un nivel no solo y exclusivamente consciente, sino que inconsciente también. Una aceptación radical, de raíz. Entonces, por un lado, las experiencias son inevitables. Como seres humanos experimentamos continuamente, día a día. Y el dolor también en nuestra vida, porque nos pegamos saliendo de la cama.
en el dedo chico del pie. O que yo que tengo el techo bajito en mi habitación, a veces me pego en la cabeza cuando despierto con entusiasmo. Y dolor. O me duele la espalda, la rodilla. Así. Con enfermedades también viene el dolor. La fiebre, un resfrío, cualquier cosa. Viene el dolor, la experiencia. El sufrimiento es la segunda flecha, que no te la lanza la vida, sino que te la lanzas tú mismo. El dolor es inevitable. Perder a alguien, perder algo, enfermarse, ser herido, envejecer, separarse, frustrarse. El sufrimiento es la reacción que tenemos ante la experiencia, sea esta dolorosa o no, como lavar los platos, poníamos el ejemplo. Entonces, el sufrimiento es sobre lo que tenemos un cierto control, lo que podemos modificar. El dolor o la experiencia misma está dada por millones de causas y condiciones. Tanto así que una de las 3 cualidades del budismo es, por decirlo de una forma simple, todo ocurre porque ocurre todo lo demás. Este momento como lo estás viviendo, tal y cual lo estás viviendo, como me estás escuchando, lo que estás sintiendo, lo que te pica o lo que se siente tranquilo, todo eso, todo, cada centímetro de tu experiencia está dado por el infinito. Porque todo lo que ocurre porque ocurre todo lo demás. Y lograr ver eso a cada momento para los budistas es liberador. Tema de otro momento. Aquí en este video te quiero explicar en esta primera serie sobre la atención, el sufrimiento y la sanación, una introducción para entender este tema central en el ser humano. Y entonces el sufrimiento es la reacción que tenemos ante una experiencia cualquiera, que lo queremos alejar esa experiencia o queremos atraer algo distinto. Se siente como un empujar algo hacia afuera, o un querer que algo que no está acá venga hacia nosotros. Es una insatisfacción que tiene distintos niveles, por supuesto, desde lo micro hasta no lo soporto esto. Y con lo que está ocurriendo aquí. Bien, es un pelearse, una lucha con el presente. Sanar en su sentido más profundo no es dejar de sentir dolor, es dejar de reaccionar inconscientemente a él. Es a aprender a abrazar con cada detalle de la existencia. Dejar de luchar, dejar de resistir. Y hay una modalidad de atención que tiende a esa sanación y que tiende a esa experiencia, y hay otra modalidad de nuestra atención que tiende al dolor, al sufrimiento, incluso a la enfermedad. Que es lo que hablaba el video anterior cuando compartíamos sobre las 3 cualidades: tamas, rayas y sattva. Si no lo has visto todavía, voy a intentar dejarlo por acá o en la descripción. Bien. El dolor, más bien el sufrimiento, es una división en sí misma.
Es una fragmentación que aparece al no poder sostener con presencia lo que está ocurriendo en este momento. Y hay tres caminos de que podemos y que estamos más bien momento a momento eligiendo, no desde el consciente como una elección consciente continua, que sí puede ser consciente, pero es más bien una decisión inconsciente. Es más bien una reacción que una respuesta, por decirlo de otra forma. Entonces, tres caminos en relación a toda experiencia que vivimos momento a momento. Sentimos algo que no nos gusta, por ejemplo, o tú te estás sintiendo incómodo con este video, con lo que se está conversando, y lo apagas, o buscas algo para anestesiarte. Anestesiarse. Ir a scrollear, ir a cualquier placer estéril, cualquier dopamina fácil que esté al alcance de la mano. Un cigarro, azúcar, sus cabritas para ver la película. Cualquier cosa que haga sentir placer inmediato. Es muy interesante esto porque el placer inmediato viaja mucho más rápido que el dolor. Entonces es inmediato, como darle algo que se sienta estimulante a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, calma el dolor inmediatamente, por un ratito. Y después, obviamente, de que pasa eso, queremos más de ese placer porque buscamos la estabilidad, buscamos sentirnos bien como seres humanos. ¿Quién no quisiera vivir una vida sin sufrimiento, sin dolor? Todos quisiéramos. Sin embargo, este lenguaje que es el dolor y el sufrimiento, lenguaje que dice una sola cosa: atiéndeme, aquí hay algo fundamental. Aquí hay una clave en la experiencia humana que, mírame, por eso grita. Por eso tiene un volumen tan alto el dolor, el sufrimiento. Porque si lo atiendes, es ahí donde está la clave de la sabiduría. Es ahí donde ocurre la profundidad en la conexión contigo, con el otro, con la vida. Es solo en la conciencia de que hay algo dividido que puedo abrazar. Primer camino, anestesiar. Segundo camino, negarlo o convivir resignado. Hacer como que no existe. Cargarlo sin transformarlo. Esconderlo debajo de la alfombra, básicamente. Es muy fácil desviar la atención. Entre la anestesia y el convivir resignado son cercanos. Y tercera opción, más desafiante, pero que en algún momento te va a llevar, nos lleva en algún momento a verlo de frente. A conversar con eso que está sintiéndose, con ese dolor, con ese malestar, con esa incomodidad. Y ojo que si es que no te haces cargo en un momento, luego viene con más volumen, con más poder. Quizás no el día siguiente, pero próximos años. Esto es válido tanto para dolores, malestares, incomodidades físicas como emocionales y mentales. Así que mucho ojo ahí. Sanarlo es
atravesarlo con conciencia, es ponerle contemplación, porque es solamente en la contemplación que me permite conocerlo. Contemplación es entregarse, es, ok, ¿qué es esto? Es contactar es un contacto de lo más básico de los seres humanos, que es nuestra atención, que es nuestro mínimo común múltiplo y máximo común divisor, que contacta con la experiencia, con la emoción, con lo que estás sintiendo. Y hay distintos tipos de contacto. Estos 3 caminos son distintos tipos de contacto con el dolor, con el sufrimiento. El contacto sanador es la atención que envuelve, contemplativa, que integra eso aislado al todo, que es un ungüento, que si lo mezclamos con compasión, con afectividad, con ternura, entonces envolvemos esa experiencia que usualmente estamos acostumbrados a hacer así con nuestra atención porque es doloroso si lo vemos y si estamos acostumbrados a la reacción, no sabemos cómo utilizar nuestra atención apropiadamente, entonces es un continuo rebotar en la experiencia, en lo incómodo, en lo doloroso. Mientras que si pongo atención desde la contemplación, desde el abrazar, desde la compasión, es un ungüento que envuelve eso y lo devuelve a su integración. Lo devuelve al tejido. No te preocupes si no lo entiendes de todas formas, porque este es el primero de una serie de videos y es algo que toma su tiempo en digerir, pero que si lo logras entender, sobre todo desde la experiencia, y ya voy a dar algunos ejercicios más adelante, no en este video, en otros videos, meditaciones concretas para trabajar sobre el dolor, para trabajar sobre el sufrimiento y para generar estados contemplativos que permitan llevar atención a niveles profundos. Si ustedes se imaginan en una consulta psicológica, en una terapia, si el consultante está, o ustedes mismos que van a terapia, están apurados, están pensando qué van a hacer después, nunca van a lograr profundizar. Es solamente la entrega en el sofá, en el donde se bajan las defensas y uno se permite sentir. Es en ese lugar seguro donde yo puedo abrirme a sentir que hay más profundo y cómo eso se conecta con lo demás. Bien, entonces esos son los 3 caminos: anestesiar, negar o convivir resignando con eso y sanarlo, que son 3 posibilidades, 3 actitudes que tenemos frente al dolor y al sufrimiento. Antes de continuar, vamos a darnos un respiro porque esto ha estado bien intenso. Si todavía no me conoces, si es la primera vez que te pasas por el canal o me ves en algún video, soy Seba Amrita y esta es la primerísima de una serie de videos dedicado a la atención y cuál es su relación con el sufrimiento y con la sanación desde perspectivas tanto orientales como occidentales. Bien. Sobre todo poniendo el énfasis en
en lo práctico y ojalá con el propósito de, aunque sea un poco, disminuir el sufrimiento en esta época. El dolor es entonces inevitable y ocurre cuando nos hacemos daño, cuando enfermamos o vivimos un trauma. Mientras que el sufrimiento es la negación de esa experiencia desde el inconsciente. Tiene su cuna en la búsqueda de una experiencia distinta a la que está aquí. Busca empujar o sacar algo del presente. O también busca atraer algo que no está. Es una negación de lo que está aquí, el sufrimiento. Y ese movimiento, el inconsciente genera una tensión, que ahí puede ser micro o macro, que se expresa a nivel físico, emocional y mental. O sea, el sufrimiento básicamente es una lucha interna. Si vamos al Bhagavad Gita, habla solamente de eso. Si vamos a Buda, habla solamente de eso. Él decía, mi mensaje es uno y solamente es uno, sobre qué es el sufrimiento y cómo erradicarlo. Ese es el mensaje principal de Buda. ¿Cómo será que buscó y buscó maestro tras maestro tras maestro, y cada maestro le daba su título y le decía, usted está graduado, esto es todo lo que le tengo para enseñar, y él decía, esto no es lo que estoy buscando, esto no es lo que estoy buscando? Hasta que dijo, bueno, si ya he pasado por todos los mejores de India, voy a sentarme aquí hasta que vea hasta que encuentre lo que estoy buscando. Y cuando lo encontró, después de, me parece que fueron 8 días de meditación, sin sentarse, se paró, encontró los primeros muchachos que habían por ahí, les dijo, chiquillos, chiquillas, tengo un mensaje importante. Bueno, el sufrimiento existe. Eso, el sufrimiento existe. No hay que negarlo. No hay que esconderlo debajo de la alfombra. Hay que encontrar su origen si es que quieres sanarlo. Y yo tengo el método. Y hay, por supuesto, muchos otros métodos. Todos los sistemas soteriológicos que buscan la plenitud del ser. El yoga, el tarot, la astrología, buscan lo mismo. Dicho de otro lenguaje, buscan la integración. Porque, ¿qué es sino el sufrimiento que una división y el intento de que, o el no saber cómo volver a juntar eso? Ustedes se hacen una herida, un tajo en la piel. Eso es una división. Y esa división busca luego volver a juntarse. La atención nos permite, es el ungüento, más bien un modo particular de atención que podemos llamar contemplación o de otras formas, que podemos llamar compasión también, que podemos llamar aceptación radical quizás. Es el ungüento que permite esa sanación basal de la división más profunda del ser humano. Bien. Entonces, solo es posible la sanación si hay atención, y mientras más refinada nuestra atención, porque nuestra atención se puede refinar. Refinar significa ser más diminuta y por lo tanto entrar más profundo. Más profunda es la sanación. Mientras más fragmentada nuestra atención, más sufrimiento no solamente sentimos,
subjetivamente cada uno de nosotros, sino que más sufrimiento causamos. Una atención fragmentada está en la reactividad continua, en el pasar el dedo por ahí, en el esto después esto, no, en la insatisfacción, en la búsqueda de otra cosa que no es lo que está aquí. Se habitúa nuestra atención a dividirse. El multitasking habilita esto también. No nos damos cuenta, pensamos que estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo, que estamos escuchando música y escribiendo y escuchando a nuestra pareja, pero en verdad estamos nuestra atención va rápidamente de un lugar a otro y eso hace que no pueda profundizar en nada, sino que es como una pelota de ping pong de las olimpiadas, así rápido, mucho más veloz, de hecho. Entonces, ese tipo de modalidad de atención eventualmente se cansa y ese cansancio genera una debilidad de nuestra conciencia, una debilidad de nuestra capacidad de ver lúcidamente, de ver con claridad lo que está ocurriendo. Imagínense que es como ver un video en 240 píxeles. Es como un video como en mala calidad, digamos. Un video antiguo, así que se corta, que tiene unos pedazos medios cortados. Y lo otro, una atención desarrollada, cultivada, es como ver la película en 4K. Mucho más detallado. Alcanzo a percibir los detalles. Me doy cuenta de las sutilezas y por lo tanto me doy cuenta mucho más inmediato de la interconexión que hay entre el afuera y el adentro. Es una... tiene una textura distinta. Tiene una... Es mucho más limpia la experiencia, es mucho más detallada, mucho más poética incluso. Entonces, una atención contemplativa, una atención refinada que todo el mundo la puede desarrollar y que es sistémica, ya vamos a entrar en eso, tiende a la sanación, tiende al bienestar, tiende al arte, a la poesía y tiende a no solamente a eso, a la sanación propia individual, sino también de quienes están cerca. Hay lucidez de luz que logro ver mucho más. Por otro lado, la atención oscila, y esto lo voy a desarrollar más en un video más adelante, que tiene distintos niveles y oscila entre esos distintos niveles, ¿bien? Que es algo que recién estábamos hablando, hay un nivel muy básico de tu atención muy fragmentada y de mala calidad que ocurre, por ejemplo, después de tomar alcohol y que alguien te dice algo y tú ni te acuerdas de lo que dijo la persona. Eso es como que hay cortes en la película, que estás cansado y que sí, durante el día estamos cansados. O por ejemplo, te comiste un asado así gigante de domingo y de postre un helado con frutillas, con crema y manjar, banana split. Y después de eso, ¿cómo queda la mente? ¿Cómo queda la atención? No entiende, no alcanza a captar nada, quiere solamente dormir. Entonces, habituamos nuestra atención a ciertos estados. Yo los divido en 7 niveles básicos, probablemente hay más, sobre todo hacia adelante, pero vamos a hablar desde el punto de vista de psicología ayurvédica y ahí hay 7 niveles básicos. Lo más burdo, lo más pesado, lo más fragmentado,
lo más baja calidad sería lo tamásico y lo más alta calidad sería lo sátvico. Y entonces ahí entre medio hay 7 niveles y esto lo vamos a dejar para más adelante porque gran tema y para saber en qué nivel oscilamos, ¿no? No es que tú tengas un nivel y estés ahí siempre, sino que hay una oscilación. Se han dado cuenta de que hay momentos del día que estamos mucho más con la mente despierta, como dándonos cuenta de muchas cosas y hoy se siente como hay mucha claridad de lo que quiero, de lo que me estás diciendo, hay una comprensión muy exquisita del momento. Mientras que hay otros que estamos confundidos, que no sabemos para dónde va la micro. La micro es el bus. ¿Para dónde va? Es un dicho acá en Chile. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el sentido de las cosas? Nos sentimos confundidos y con dificultad para procesar. Probablemente ahí venga bien una caminata, una agüita de hierba. Voy a aprovechar de tomar agüita. Y algo que nos haga digerir lo pesado que no solamente que está afectando nuestra atención, nuestro modo de atender, que nuestro modo de atender es nuestro modo de también influencia directamente sobre nuestro modo de percibir lo externo y lo interno. Y probablemente lo que necesitemos es digerir eso. Aguas de hierba, respiración, ejercicio físico, coordinar respiración con movimiento, como Qigong. Conversar con alguien, escribir, salir a dar un paseo, todo eso va a ayudarnos a digerir y a salir de lo tamásico. En dirigirnos hacia lo sátvico, hacia lo tranquilo, hacia lo contemplativo, hacia una atención integradora. Probablemente en la vida urbana la mayor cantidad de personas estemos en un estado entre lo tamásico y lo sátvico rayásico, pero lo sátvico puro es muy raro. Y también hay más niveles, como les comentaba hacia adelante, que lo sátvico, que trascienden incluso estas 3 cualidades de la existencia, pero son medio de literatura fantástica, como decía un profe. Entonces no es necesario, al menos en este video, o cercanamente hablar de ellos. Son medios incomprensibles. Y esto también, aquí cositas que qué tema más fascinante, ¿no? De cómo la atención nos puede generar sufrimiento o nos puede generar sanación. Ya en la energía más sátvica, en la modalidad de atender más sátvica, que es más contemplativa, nuestra atención es naturalmente integradora. Es ahí cuando aprendemos a estar con lo que hay, y esto unifica, esto teje, esto une, interconecta. En los estados contemplativos nos sentimos también más seguros, nuestro sistema de defensa disminuye y nos permitimos, en vez de luchar y resistir, que es lo que decíamos que genera basalmente el sufrimiento desde el inconsciente, aceptamos, abrazamos y nos generan insights, revelaciones, darnos cuenta. Darnos cuenta es luz, es mirar lo que estaba escondido, es mirar debajo de los tejidos, de la alfombra, es darnos cuenta de cómo esto se une con esto otro, con una unificación entre tiempos y espacios. Unifico de dónde vengo, dónde estoy, hacia dónde voy, cuerpo físico, emocional y mental.
Unifico lo individual con lo colectivo también. Unificar tiempo y espacios. Eso es lo que nos permite la contemplación y eso es sanación pura. Reconfigura mi sistema nervioso. Y claro, lo veo una vez, pero es necesario verlo otra, y ahí es cuando la estructura cambia y se regenera la función. Deja de haber un resultado de sufrimiento y comienza a haber un resultado de apertura, disponibilidad, bienestar, felicidad, sanación, conexión, presencia. Que se expele por la mirada, por los poros. Suena tan bonito. Es tan difícil. Pero no hay que enfocarse, creo yo, en el final, en la meta, sino en el siguiente paso. Y el siguiente paso es siempre ahora. Y es simple. Atender lo que está aquí. Última cosita, para que no quede demasiado largo el video. Esto es un tema, por supuesto, sistémico. No resguarda solamente a individuos, a ti, a mí. No es algo que el modo de tu atención dependa única y exclusivamente de ti. No. Depende de la sociedad, depende de lo político, depende de las causas y condiciones materiales, depende del tiempo, del espacio, depende de factores hereditarios, depende de todos, de la comunidad. A pesar de ser algo sumamente íntimo y personal, la atención, el modo de atender, que es lo que estamos hablando, y cómo utilizar ese modo de atender para sanar, para integrar, para volver a unir lo que estaba separado, o sea, lo que se separó y genera esa división que genera sufrimiento. Es colectivo. Depende de tu alimentación, depende de dónde estás, depende de las personas con las que interactúas. Es algo colectivo, es responsabilidad colectiva. Los imperativos instalados en nuestro inconsciente por la hegemonía dominante, las condiciones materiales, sociales, ambientales y la propia historia tienen una influencia directa en tu atención, por lo que es el sufrimiento, la sanación propia y ajena no depende solo del individuo, sino que es una responsabilidad colectiva. Bien, qué viaje, qué tema más importante. En los próximos capítulos de esta serie voy a estar recorriendo el camino de distintas miradas para ir profundizando, porque cuando miramos las cosas desde distintos ángulos nos permite conocer más en profundidad. Bien. Vamos a verlo desde la Ayurveda en su profundidad, desde la astrología, desde el budismo y finalmente desde la filosofía moderna y cómo esto influye también, como el tiempo en el que estamos viviendo lo que hace es fragmentar cada vez más nuestra atención, por lo tanto dificultar cada vez más la sanación y propiciar el sufrimiento. Porque ¿a quién le conviene que tú sientas que te falta algo? La división tiende a aumentar el deseo, aumentar el querer que haya algo distinto a lo que hay acá, a no sentirse completo en este momento, a estar siempre buscando la otra naranja. ¿A quién le conviene eso? Por supuesto, al sistema en el que estamos instaurados, al capitalismo tardío, a la economía de la atención. Y es muy importante saber eso. Es muy importante reconocer cómo la atención con la publicidad, con el marketing, como está hecho hoy día, se fragmenta, se divide y eso genera
no te das cuenta y por qué me siento incompleto después de mirar 10 minutos, 20 minutos de redes sociales o de estar después de una maratón de Netflix vacío. Hay algo que falta. ¿Por qué genera esto? Una fragmentación de la atención genera una división interna cada vez mayor que aumenta el deseo de búsqueda por aumentar la sensación de falta. Deseo de cambiar lo que está aquí, de que sea distinto. La contemplación abraza el momento, lo respira. Y lo hace significativo. Si sientes que alguien necesita escuchar esto, envíale este video. Y si quieres continuar viendo las series de los distintos capítulos de esta serie, o este mismo video si lo quieres ver de nuevo para meditarlo, para comprenderlo, porque hay mensajes muy, muy importantes aquí. Espero que te haya ayudado a comprender un poco más esta relación entre la atención, el sufrimiento y la sanación. Te mando un tremendo abrazo y nos vemos en el siguiente video. Gracias.